Reciban un cordial saludo. Gracias por su participación en el webinario La experiencia curricular en promoción de la salud escolar, organizado por la Cátedra UNESCO y el Centro Colaborador OMS Educación y Salud, en colaboración con la Universidad de Puerto Rico y la Cátedra de Promoción de la Salud de la Universidad de Girona. En él vamos a compartir reflexiones y experiencias sobre la promoción de la salud escolar con las ponentes que nos acompañan y les voy a presentar. En primer lugar, la doctora Sofía Leticia Morales Garza, que es secretaria de Educación del Estado de Nuevo León, en México. La doctora Sofía Leticia anteriormente ha sido asesora del secretario de Educación Pública y directora general de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación. También en el 2013 al 2018 se desempeñó como directora general de Innovación y Fortalecimiento Académico, lo que equivale a la Subsecretaría de Educación. A nivel internacional, ha sido directora de la Unidad de Educación y Desarrollo Social en la Organización de Estados Americanos y asesora principal de los Objetivos de Desarrollo del Milenio por el Sistema Nacional de Naciones Unidas en Salud y Educación desde la OMS-OPS. Y yo que les acompañaré, soy Dolors Jubinyà, directora de la Cátedra de Promoción de la Salud de la Universidad de Girona. Un gusto en poder estar aquí con ustedes y diríamos que a modo de presentación y de dinámica, decirles que es importante que en este formato virtual pues que tengamos la comunicación con las herramientas que nos facilitan. Y en este caso, pues estaremos muy agradecidos que nos vayan apuntando las preguntas, comentarios en el apartado QA que aparece en la parte inferior de su pantalla. Esta información nos la va a gestionar y a facilitar la profesora Gloria Reig del Departamento de Enfermería de la Universidad de Girona. Agradezco a todos y a todas el estar aquí y la facilidad que nos han puesto para poder comentar aspectos de promoción de la salud y concretamente en el ámbito de salud escolar en el idioma en español que nos une, ¿no?, a ambos lados del Atlántico. Gracias por la oportunidad y gracias al profesor Arroyo que también nos ha facilitado pues, la participación. La dinámica que seguiremos será dar respuesta, intentaremos dar respuesta a tres preguntas. La primera será ¿cuáles deberían ser las competencias dominantes de la promoción de la salud escolar? En un segundo momento, trataremos de cómo articular las iniciativas de transversalización curricular de la promoción de la salud escolar. Y en tercer lugar, intentaremos contestar la pregunta de qué implicaciones tiene la experiencia curricular en promoción de la salud escolar para los programas universitarios de formación profesional. Y comentarles que esta actividad pues, forma parte de una serie de webinarios que les recordaremos también al final. Para iniciar la presentación, diríamos que hay distintos enfoques, distintas formas de entender la promoción de la salud escolar. En este caso, con el profesor Arroyo, hemos apuntado dos aspectos a modo introductorio. En primer lugar, comentaríamos los principios dominantes de la promoción de la
salud escolar, de la enseñanza concretamente de salud escolar, desde la perspectiva del CDC, que están recogidas en este año 2023. ¿Y qué nos dicen? Nos dicen que la enseñanza en salud escolar debe ser funcional, es decir, con conocimientos esenciales, tiene que formar parte en valores y creencias personales que apoyen los comportamientos saludables, tiene que formar parte en normas de grupo que valoren un estilo de vida saludable y, en cuarto lugar, apunta que hay que desarrollar las habilidades de salud esenciales necesarias para adoptar, practicar y mantener comportamientos que mejoren la salud. Esto se ha concretado con un modelo, el modelo Who School Community, donde ponen de relieve una serie de aspectos que hay que tener en cuenta, como son la educación física y la actividad, el entorno y servicios favorables a la nutrición, educación para la salud, clima social y emocional adecuado, ambiente físico escolar. ¿Y cómo? Pues a través de servicios de salud, consejería de servicios sociales y psicológicos, con vinculación comunitaria y con vinculación y compromiso familiar. Por otra parte, también la Cátedra UNESCO y Organización Mundial de la Salud, en el año 2021, marcó unas prioridades curriculares, que son facilitar información de salud general y transversal, fomentar la salud y el desarrollo, tratar el tema de lesiones no intencionales y también incorporar la violencia, así como otros aspectos como salud sexual y reproductiva, enfermedades contagiosas, enfermedades no transmisibles, funciones sensoriales, discapacidad física, salud bucal, nutrición y actividad física, salud mental y consumo de sustancias. Estas son unos aspectos generales que tenemos en la agenda y que intentaremos ver a través de las preguntas que nos hemos planteado cómo le podemos dar respuesta. Y sin más dilación, vamos a iniciar la pregunta, la primera, concretamente a la doctora Sofía Leticia Morales, y le agradeceremos que nos diga su opinión respecto a cuáles deberían ser las competencias dominantes de la promoción de la salud escolar. Adelante, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación para participar en esta cátedra de promoción de la salud de la UNESCO y de la Organización Mundial de la Salud, con los dos centros colaboradores y a la Universidad de Quirón. Cuando pensamos en la promoción de la salud en las escuelas de Nuevo León, lo primero que viene, y tratando de responder a la pregunta, es una mirada amplia, una mirada que tiene que ver con procesos políticos, de cómo conceptualizamos la alianza entre salud y educación, pero también cómo podemos modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas para lograr una mayor equidad. Tratando de responder a la pregunta directamente, nosotros, y dar un contexto de Nuevo León. Nuevo León es una de las entidades federativas o estados del norte de México, frontera con Texas, que tiene 6 millones de habitantes y en educación escolar básica más de 1 millón de alumnos y 1,5 millones si tomamos básica, media superior y superior. Esto nos pone en el gran desafío de cómo lograr, después de la pandemia, donde hay un brote realmente significativo de incidencias en las escuelas secundarias, que estamos hablando de middle school o de séptimo a noveno, y de educación media superior, que estamos hablando del bachillerato, de incidencias que tienen que ver con salud mental, con violencia, con acoso, o sea, elementos que tendríamos que contrarrestar con la promoción de la salud.
La que sigue, Ariel, por favor. Muy rápidamente yo quisiera decir, en ese sentido, nosotros estamos priorizando las habilidades para la vida, que son conocidas, que son las habilidades de la Organización Mundial de la Salud, que le hemos trabajado también con EDEX, que sé que trabaja con distintos centros colaboradores desde España y en América Latina, y que obviamente llega a niños y niñas de primaria y de secundaria, trabajando con los maestros para ver cada una de estas. Si pasas la siguiente, por favor. Muy rápidamente, yo quiero compartir con ustedes estas dos, digamos, cómo estamos dándole énfasis a través de un trabajo de formación de docentes, tanto con EDEX como con otra organización que se llama Atentamente, que precisamente enfoca, como el nombre lo dice, en tener claridad mental para el control de las emociones, la toma de decisiones, fortalecer un pensamiento creativo y también manejar la tensión y el estrés. Y hemos concentrado en el trabajo con EDEX en las habilidades en términos generales, pero focalizando en la parte también de salud reproductiva, de educación sexual y de manejo de las emociones, comunicación asertiva, pensamiento crítico y cómo manejar problemas y conflictos. La que sigue. Esto es un poco lo que hemos hecho, tanto con EDEX, pasamos a la que sigue muy rápidamente, como con Atentamente, a través de enfoques sistémicos, basado en evidencia, escalable y sostenible para tener un impacto positivo en los estudiantes, y aquí obviamente trabajando habilidades socioemocionales de las y los docentes en términos generales. La que sigue. Estos son los elementos de Atentamente. Atención, consciente, presente y en calma, bondad, vínculos, empatía, gratitud, apreciación y compasión, claridad, curiosidad, discernimiento, creatividad y pensamiento crítico, y cómo tener claro cuáles son las metas y el sentido de propósitos. Si nos vamos rápidamente, Ariel, no lo voy a explicar los procesos de capacitación que llevamos, le damos, por favor. Nuestro objetivo, tanto con EDEX como con Atentamente, es formar un rombo de transformación con las figuras claves digamos, del sistema educativo, poniendo en el vértice al director, al inspector o supervisor, al asesor técnico pedagógico, al jefe de sector, pero siempre en el centro la dinámica escolar y los estudiantes. Estos, digamos, para ir formando como estrategias con estos rombos de transformación, de formación de formadores. La que sigue. La que sigue. Obviamente nos interesa mucho también la estrategia para la prevención de adicciones, que es otro de los temas fundamentales. Hasta ahorita he dicho salud socioemocional o educación socioemocional, habilidades para la vida, y ahora otro de los temas fundamentales que estamos viviendo en México es la prevención de las adicciones, y desde la Secretaría de Educación Federal viene también una gran campaña para mejorar la salud mental, el rendimiento académico y prevenir la ausencia o abandono escolar. Por lo pronto lo dejaría aquí. Muy bien, muchas gracias por esta introducción desde su dilatada experiencia. No sé si hay algunas preguntas, comentarios que nos hayan facilitado los participantes. De momento no hay ninguna cuestión. Supongo que durante el transcurso van a aparecer, pero de momento ninguna intervención. Muy bien. Con esta primera intervención nos han dejado claro un enfoque determinado con unos puntos claros, como es aterrizar los aspectos que hemos comentado al inicio, ¿no? A través de salud socioemocional, habilidades para la vida, la formación de los responsables, la formación de los profesores para poder avanzar e incorporar otros aspectos que sabemos que están encima de la mesa, ¿no? Como son el tema de las adicciones y la salud mental. Pues bueno, animamos
a las personas que nos están acompañando, que nos apunten, que nos compartan sus experiencias, sus opiniones, sus comentarios para poder iniciar un debate con las ponentes. Y si no hay ninguna, pues daríamos paso a la segunda ponente, a la señora Ana Loste, que en un primer momento pues no he hecho la descripción de quién es y dónde y en qué se ocupa, cosa que hago en este momento diciendo que Ana Loste es técnica en promoción de la salud de DIPSalud, sabiendo que DIPSalud es un organismo autónomo de salud pública de la Diputación de Girona. Ella es la responsable de coordinación del programa de educación para la salud, Sigas tú, que traducido al español es Sé tú mismo, que actualmente se está implementando en nuestra provincia en 260 centros educativos y se ha alcanzado a un total de 57.000 alumnos y alumnas de primaria y secundaria en la provincia de Girona. Y teniendo en cuenta pues su experiencia, le agradeceremos que nos ayude a dar respuesta pues a la segunda pregunta que nos hemos planteado, que es cómo articular las iniciativas de transversalización curricular de promoción de la salud escolar. Adelante, Ana. Gracias. Muchas gracias y bueno, muy agradecida de poder estar con todos vosotros y compartir un poco la experiencia que tenemos en Girona con lo que es la promoción de la salud escolar. Os compartiré la presentación que he preparado. Ajá. No sé si podéis verla. Perfectamente. Bueno, aquí nosotros cuando empezamos, hace unos 10 años más o menos que empezamos el programa, ¿no? Y empezamos a analizar qué es lo que pasa, ¿no? Cuáles son las causas de mala salud. Y como es bien sabido, ¿no? Pues el 80% de las causas de mala salud están fuera del sistema sanitario. Por lo tanto, a nosotros nos gusta mucho esta metáfora, ¿no? Que sería un poco la metáfora del Titanic, ¿no? ¿Todos tenemos las mismas oportunidades de salud? Pues evidentemente no. Depende de dónde naces, de qué contexto, pues naces con más oportunidades y menos de tener buena salud. Y nos gusta esta metáfora porque, bueno, en este barco, si lo recuerdan, iba mucha gente de primera clase, de segunda y de tercera, murieron muchas personas, pero no murieron proporcionalmente, sino que creo que fue alrededor del 15% de primera clase, el 50% de segunda clase y prácticamente el 80% de tercera clase murieron, ¿no? Entonces nos ayuda esta metáfora a cuando nosotros nos ponemos a hacer promoción de la salud escolar, a tener claros dónde poner los recursos y dónde poner máximos esfuerzos para no crear con un programa más desigualdad, ¿no? Y esto es como nuestro principio, por eso nos gusta empezar con esta imagen, ¿no? Que luego nos apela un poco a hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y qué tenemos que tener en cuenta. Bueno, un poco hablaba, ¿no? Que es muy importante los estilos de vida y sabemos, ¿no? Aquí estos 12 consejos, ¿no? de salud o estilos de vida individuales son muy importantes y sabemos que tienen un impacto en la salud de las personas. Y aquí un poco para poner este contrapunto, ¿no? que decíamos, el epidemiólogo David Gordon nos dice, si tenemos que ser promotores de la salud y queremos dar consejos reales de salud, no deberíamos decir haz más actividad física o come mejor, sino no seas pobre, deja de serlo, no tengas unos padres pobres, no tengas un trabajo estresante y mal pagado, ten un coche de propiedad, no vivas en una casa con humedades, ve de vacaciones, no te quedes en paro, porque realmente eso tiene más impacto en la salud que todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo tenemos en cuenta esto? Que es importante potenciar estos estilos de vida individuales, pero teniendo en cuenta que estos estilos no son una elección exclusivamente individual, sino que dependen del contexto, tal como apuntaba también la doctora Morales, y que no hay un estilo de vida ideal, sino que cada uno tiene que encontrar en función de sus capacidades, su contexto, pues debe aprender, ¿no? a tener el máximo de salud posible. Un poquito siguiendo con esto, cuando España presidió la Comisión de Desigualdades de la Organización Mundial de la Salud, explicaban todo lo que son estos determinantes sociales de la salud o estas causas sociales de mala salud con este esquema, ¿no? Que un poquito aquí en medio encontraríamos lo que son los ejes de desigualdad, es decir, que el impacto sobre la salud tiene que ver mucho, ¿no? Pues con la clase social, con el género, con la edad
Y complementando con esto, desde el programa hemos introducido también todo lo que es el marco de la interseccionalidad. Es decir, como todas estas desigualdades y opresiones interseccionan para al final dar lugar a unas desigualdades en salud, y que esto es importante tenerlo en cuenta. Al mismo tiempo, ¿no? Pues lo que decía antes, que no todos los contextos, o sea, el programa Sigas Tú es un programa universal, nos vamos a todas las escuelas, pero evidentemente no con la misma proporción o con la misma intensidad, sino en los contextos de mayor vulnerabilidad, pues aportamos más recursos a esos contextos que tienen más necesidad. Y también aquí nos parece importante esta palabra que es tan de promoción de la salud, que es esta vocación, advocacy, ¿no? En inglés, que sería un poco en los sectores que no son de salud, poder transmitir este discurso también para que todos crear sinergias entre los diferentes contextos para poder, como en esta imagen vemos, ¿no? Enderezar un poco este árbol, ¿no? No es suficiente la equidad, ¿no? Sino que al mismo tiempo tenemos que hacer que las estructuras, ¿no? Cambien y sean más favorecedoras para la salud global. Cuando nos poníamos a buscar, ¿no? Si es un programa de salud, pues ¿qué significa salud? Porque salud son tantas cosas, ¿no? Se ha apuntado a adicciones, tenemos temas socioemocionales, tenemos salud mental, pues bueno, un poquito, ¿no? La definición que tenemos todas y todos así de referencia sería la del 47 de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que sería un estado completo de bienestar físico, social y mental. Es una definición como muy utópica, ¿no? Y a veces nos es complicado saber qué es todo esto. Nosotros tenemos una definición aquí un poco más cercana, ¿no? del contexto de Cataluña, que nos dice que salud es una manera de vivir autónoma, solidaria y gozosa. Bueno, también coge algunos aspectos, ¿no? Más, pero no acaba tampoco de ser la definición que nos ayuda, ¿no? A poder avanzar. Entonces, un poco la última carta de Ginebra sobre el bienestar de la última conferencia sí que incluye aspectos también espirituales y de salud planetaria, ¿no? Y un poquito ya aquí vemos que las diferentes o estas 5 dimensiones de la salud están muy interrelacionadas. Entonces nosotros lo construimos como una red, ¿no? Es decir, el programa Sigues Tú lo que abarca son las 5 dimensiones de la salud, pero de manera interrelacionada, porque evidentemente un dolor físico muchas veces se transforma en uno mental, un dolor social como la soledad puede acabar en un dolor físico, la espiritualidad sabemos qué importancia tiene también, y el planeta, ¿no? Cómo podemos estar sanas en un planeta que está enfermo. Entonces todas las dimensiones no se pueden separar. Entonces nosotros aquí en rojo he puesto como un poquito que estamos esperando la nueva definición de salud, ¿no? A ver si encontramos un consenso para saber qué es salud, porque, bueno, cuando aquí dice una manera de vivir autónoma y yo me pregunto, entonces las personas que no son autónomas no pueden gozar de salud, cuando todos en la vida hay en algún momento que no somos autónomos. Entonces, bueno, un poquito poder reflexionar un poco más sobre este concepto de salud. Hablando de esto, poniendo un ejemplo concreto, bueno, yo estudié en los años 90 la licenciatura de farmacia, entonces cuando hablamos de alimentación saludable, básicamente nos hablaban de obesidad, de sobrepeso, de procesos digestivos y de un desequilibrio entre actividad física y nutrientes, calorías. Esto sería una mirada de la salud muy física o biológica, ¿no? Pero ahora sabemos que cuando hablamos de alimentación saludable no podemos hablar solo de esto, porque no es tan simple, ¿no? Sino que hay aspectos mucho más sociales, como puede ser la discriminación que sufren las personas con un sobrepeso o obesidad, que se les culpa pues, de una serie de estigmas cuando sabemos que hay mucha parte que es una causa genética, una causa social, ¿no? O de los modelos de belleza que tenemos actualmente, del consumismo, de las inequidades. También desde esta parte más de los valores, las emociones ligadas a la alimentación, la actividad significativa. No es lo mismo comer un bocadillo rápido que sentarte con tu familia a comer y a disfrutar de esa comida. Es lo mismo alimentarse que nutrirse. Entonces, todos estos contenidos, o por ejemplo, ¿no? ¿Cómo impactamos en nuestro planeta? Yo si compro una fruta que es de proximidad o una fruta que ha corrido 10.000 kilómetros, ¿qué impacto estoy haciendo sobre mi planeta? Entonces, todo esto también tenemos que introducirlo cuando hablamos, por ejemplo, de este tema, ¿no? Que es un tema tradicionalmente que ha abordado la promoción de la salud. Ya no es solo hablar de nutrientes, calorías y actividad física, sino que aquí hay un temario más completo. Entonces, también se ha hablado, ¿no? De la importancia de la información, y sabemos que la información es importante, es básica, pero la información por sí misma no cambia comportamientos. Aquí introducimos también la mirada de habilidades para la vida de OMS, UNESCO y UNICEF, que apuntaba la doctora Morales también. Nosotros empezamos con la versión del 93, pero a medida que el programa evolucionó, cambiamos a la versión del 2003 porque incorporaba toda esta mirada
como mucho más social, de abogacía, defensa y también de trabajo en equipo y colaboración, que pensamos que era muy importante. Entonces, el programa Sigues Tú, la metodología de trabajo se basa en el trabajo de diferentes temas de salud a través de todas estas competencias o habilidades psicosociales. Para para avanzar en las habilidades para la vida, las habilidades psicosociales, no se pueden hacer clases magistrales, sino que hay que hacerlas practicando. Por lo tanto, nosotros, el programa, lo que busca es ofrecer recursos a la persona docente, que es la que tiene a su alumnado, que conoce a los jóvenes y niños, y que sirva como persona facilitadora, o sea, ayudarla a esta facilitación de procesos para que se puedan practicar estas habilidades para la vida. Y esto es, para nosotros es muy importante que la persona docente se empodere y pueda llegar a hacer el programa por sí misma y algún día nosotros ya no hagamos falta. Digamos que no venimos a hacer un programa de promoción de la salud desde fuera, sino que intentamos que el centro escolar o que la institución se impregne, ¿no?, de esta promoción de la salud y de esta manera de funcionar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos 4 puntos básicos, ¿no? Llegamos, como ha dicho la doctora Dulot-Jubinyà, más o menos es el 60% de los centros y el 50% del alumnado de la demarcación de Girona, que son 111.000 alumnos, llegamos más o menos a la mitad. Entonces, lo hacemos a través de material específico, adaptado a las diferentes edades, de formación al profesorado, de acompañamiento en la implementación y tenemos también unos recursos complementarios. El material específico tenemos varias diferentes materiales pedagógicos en función de la edad, que no puedo entrar demasiado. La formación del profesorado, tenemos 3 tipos de formación porque creemos que es la clave. Una sería una primera formación de marco de intervención, materiales, y también nosotros concebimos como la formación 2 sesiones en todos los grupos aula. O sea, va una persona de nuestro equipo y hace una dinamización en el aula para que el docente vea, ¿no?, estas metodologías más activas, las pueda poner en práctica en el aula. También tenemos una formación más específica impartida por especialistas en el tema de emociones, de pantallas, que es un tema, por ejemplo, muy emergente, ¿no? El uso de pantallas o el abuso o el enganche a las pantallas es un problema que tenemos en nuestro contexto muy importante, juntamente con las autolesiones y los suicidios. Y finalmente tenemos la formación a distancia individual para todos aquellos docentes que quieran formarse un poquito más. En este sentido, por ejemplo, coincidimos, ¿no?, ofrecemos el transcurso, que es un curso de EDES, que la doctora Morales hablaba también que era una formación que impartían en su contexto, y es muy interesante porque aquí tenemos profesionales de diferentes partes del mundo que interaccionan y es muy importante este intercambio de experiencias. Aquí tenemos el equipo, que el equipo inicialmente eran 10 personas, ahora ya son 16. Tiene una valoración muy alta, de un 9/10, porque realmente los docentes lo que valoran muy positivamente es que no se les dé un material y se les diga, venga, tienes que tirar adelante y hacer todo eso, sino este apoyo, ¿no? Pues, ¿cómo lo hago? Hacen formación, hacen dinamizaciones en la aula. Si tienen un problema, nuestro equipo asesora cómo llevarlo a cabo, cómo tirar adelante ese problema, o si se quiere trabajar un tema concreto, pues proponemos propuestas específicas a la edad para trabajar ese tema. También tenemos teatro en el aula, que nos está funcionando muy bien para las diferentes edades, de diferentes temas: reconocimiento de emociones en los más pequeños, uso de pantallas y prevención de violencia machista en los más mayores, porque a través del espectáculo, estos son profesionales de las artes escénicas que van al aula a hacer un pretexto dramático, y a partir de ese pretexto dramático el docente puede seguir trabajando materiales pedagógicos relacionados con diversidad de expresión de género, con habilidades para la vida. También quería explicarles este programa que tenemos, que es el programa de emergencias psicológicas de primeros auxilios psicológicos, que esto es en un caso de una emergencia grave, por ejemplo, en caso de suicidio, agresión sexual, la muerte de un niño, accidentes múltiples. Tenemos un equipo de psicólogos y psicólogas que están en las 24 horas del día, los 365 días, se pueden activar y van al lugar de los hechos a dar esta primera atención para estos incidentes que tienen un elevado potencial traumático. Entonces, también este año hemos iniciado un piloto
para poder atender en el contexto del aula también, por ejemplo, cuando se produce la muerte de un progenitor, ¿no? Que en este caso pues el niño o niña, su impacto traumático es muy fuerte, ¿no? Entonces, cómo poder asesorar a la tutora, a los tutores y al equipo directivo de cómo pueden manejar esto. Finalmente, también es para nosotros muy importante llevar todo esto al contexto familiar. Entonces, con las familias tenemos dos tipos de intervenciones. Una es un taller de 7 sesiones de duración, donde se trata gestión de emociones, fomento de colaboración familiar, es decir, todo el mismo marco de intervención que utilizamos en la escuela lo pasamos a las familias. Y son 7 sesiones presenciales en las cuales las familias se pueden apuntar y se hace en formato presencial. Y también tenemos las cápsulas formativas, que es un poco de temas concretos que preocupan o que son emergentes, por ejemplo, la gestión emocional, el acoso escolar. Ahora estamos iniciando una, por ejemplo, que tenemos un problema con la pornografía, que los niños muy pequeños acceden de forma accidental a la pornografía y estamos teniendo graves problemas en este sentido, ¿no? Entonces, una de estas cápsulas formativas para familias, pues trata de este tema. Entonces, esto online, a diferentes horarios se proponen estas cápsulas formativas, además de esta formación de 7 sesiones, que es una formación mucho más intensiva y en la que se puede trabajar mucho más y reflexionar más. En otros contextos educativos no formales también intervenimos. En este momento estamos haciendo una formación específica para todo el monitoraje del espacio de comedor de las escuelas, porque nos contaban desde las escuelas que es un contexto donde hay una fuerte conflictividad y realmente pues quizás no hay tantas armas educativas o para poder... para el conflicto, ¿no? Poder gestionar estos conflictos que se producen. Entonces, realmente es una formación que se está iniciando este año, que se está valorando muy positivamente por parte de este personal del espacio comedor y también de los campamentos, de los monitores de campamentos y de tiempo libre. Y sobre todo los contenidos pues son estos que hay aquí, ¿no? Que es el concepto de conflicto como oportunidad, la validación de emociones, la tríada emoción, pensamiento, conducta, un poco poder liberarnos de estas etiquetas, cómo me comunico con el niño o la niña de forma no violenta para cuando hay un conflicto que no suba más, sino al contrario, ¿no? Entonces, esta intervención hemos empezado a hacerla dentro del programa Sigues Tú en este año y nos está funcionando bastante bien. Finalmente, un poquito para poner sobre la mesa la evaluación. Nosotros hacemos una evaluación de proceso, también de satisfacción, que de aquí salían las cifras, ¿no? De que tienen una alta satisfacción en relación sobre todo a este acompañamiento, que es el punto fuerte, ¿no? Del programa, ya no solo unos materiales y una formación, sino un acompañamiento en la implementación. Es lo que un punto más fuerte hay, pero además hicimos un estudio cuasi experimental con 10.000 alumnos de secundaria de entre 11 y 14 años. Había un grupo experimental que estaba haciendo la intervención, o sea, que estaba haciendo el programa, sé tú mismo, y se cogió un grupo control que no hacía el programa. Entonces se les pasó un cuestionario en 3 momentos diferentes y según el tiempo que llevaban de implementación del programa. Había alumnado que llevaba haciendo el programa desde que tenían 3 años, otros se habían incorporado más recientemente. Y se impartió un cuestionario online con varias variables sociodemográficas, de habilidades para la vida, temas de salud y también la escala SOC de Antonovsky, que es un poco para determinar el sentido de la vida. Entonces, los resultados, aquí he destacado algunos resultados que positivamente, los que vemos positivamente es que hay una correlación positiva con el alumnado que hizo el programa Sigues Tú, sabía gestionar mejor los sentimientos y las emociones y el pensamiento creativo. Por contra, nos salía que tenían más tensiones y estrés. Había una mejora en el consumo de alcohol y cannabis a 30 días, los que habían pasado por el programa, una percepción del riesgo de cannabis y tabaco más alta y una mejor convivencia. Había menos problemas de acoso escolar y de violencia. Y finalmente, en relación a la significatividad, el sentido de coherencia, los resultados nos sorprendieron porque los jóvenes que habían pasado por el programa pensaban que se les trataba de manera más injusta, o sea, los resultados eran peores en sentido de la vida o en metas de la vida. También es verdad que en estas edades de 11 a 14 años, cuando hicimos el estudio cualitativo de estos resultados, pensamos que algunos de los ítems de esta escala, todo y que estaba validada para personas adolescentes, eran difíciles de comprender. Y también pensamos que quizá se debía, haciendo grupo de discusión con los docentes, se debía a que quizás los alumnos tenían más conciencia de lo que significaba
ser tratado justamente o injustamente, tenían un pensamiento crítico superior y, por tanto, ¿no?, el resultado en la escala salía peor. Bueno, pensamos que es importante tener más información cualitativa para acabar de poder adecuar nuestro programa a los resultados de esta evaluación. Pues nada, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Ana. Hemos podido ver un poco todo el proceso de 10 años que se ha seguido, ¿no? Partiendo y poniendo énfasis en tener claro un modelo que orienta todas las acciones que se van haciendo, y se ha visto también la importancia de trabajar con el profesorado y el proceso también de acompañamiento que se ha dado. Y todos los recursos que ha comentado, ¿no?, que se han elaborado y que se han facilitado. Es decir, que diríamos que implementar un programa de la importancia y de la complejidad, teniendo un asesoramiento y un acompañamiento, pues realmente tiene que facilitarlo, y prueba de ello un poco lo que se ha comentado en la evaluación que se ha hecho, ¿no?, que ya se dispone de datos. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Sí, Dolors, primero de todo nos hacen llegar las felicitaciones a todos los ponentes, y Tamara, desde el programa de salud escolar integral holística, nos pregunta cómo se puede intervenir cuando a nivel regional de un país se están penalizando para enseñar destrezas relacionadas con la sexualidad. Muy bien, gracias, Gloria. De nada. Ana, Sofía, doctora Sofía Leticia, ¿pueden dar respuesta? No, me gustaría comentar dos cosas. Una que hay que poner sobre la mesa, que después de la pandemia hay una gran crisis, digamos, en términos de educación socioemocional. No podemos estar hablando de promoción de la salud sin tomar en cuenta este volcán, digamos, o esos volcanes de erupción que a nivel mundial, lo vemos en América Latina, con otros secretarios y ministros de educación que nos hemos reunido. Esa es una prioridad. ¿Cómo responder a esta de alguna manera, digamos, erupción de situaciones que tienen que ver con cada una de las dimensiones que la Cátedra de la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud pone como elementos fundamentales de la promoción de la salud? Creo que es el tiempo de la promoción de la salud en las escuelas y en las universidades, pero tomando el sartén por el mango de decir cómo ayudamos a docentes y sobre todo intervenimos en las escuelas. Nosotros tenemos la responsabilidad, en mi caso como titular de la Secretaría de Educación de Nuevo León, 1 año y 5 meses. El número de casos va en incremento, de casos que tienen que ver con violencia, que tienen que ver con depresión, con intentos de suicidio, y algunos lo logran, con interacciones violentas entre los niños y niñas o los jóvenes, pleito de las niñas que no se había visto tanto, digamos, en ese sentido, y también con drogas y portar armas, llevarlas a la escuela. ¿Cómo verlo de una manera holística? También con acoso, como bien lo decía también Ana, y tratando de responder a la pregunta, yo diría, la mejor manera de abarcarlo es a través de habilidades para la vida. Nosotros precisamente estamos terminando la formación con EDEX, con maestros de primaria y secundaria, focalizando al manejo de las emociones y la sexualidad, en donde obviamente se ponen los principios con, retomemos, por ejemplo, ayer clausuramos con los maestros de secundaria, utilizando la experiencia y digamos, los cuentillos y las historietas de Retomemos, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver bien, pero es uno de los personajes de Retomemos, que de una manera lúdica, atractiva, utilizando estas animaciones, permiten que tanto los maestros y luego los alumnos puedan hablar de esos temas, y nadie lo puede obstaculizar porque no directamente se está hablando de educación de la sexualidad o de educación sexual
aunque los temas fundamentales de toma de decisiones, de pensamiento crítico, de empoderamiento, de igual a igual, nosotros le pedimos a edX que este curso, por ser en marzo y por el énfasis a la igualdad sustantiva de hombres y mujeres, de niñas y niños, entonces el curso fue pensado, es profeso con una mirada de igualdad de género y precisamente se llama de igual a igual. Y lo que queríamos era precisamente tocar las habilidades para la vida con el tema, digamos, de igualdad de género y de sexualidad, porque también es uno de esos volcanes que están en erupción. Cómo manejar la sexualidad, el ciberacoso, la pornografía infantil, como bien lo dijo Ana. Entonces, yo creo que desde un punto de vista político, poniendo énfasis en la alianza educación y salud, en mi caso, o salud y educación, tenemos una gran alianza a nivel estatal entre la Secretaria de Salud y la Secretaria de Educación, en mi caso, para impulsar estas habilidades para la vida, no como un tema educativo, no como un tema de salud, sino como un tema social y político que tenemos que ver y de transformación que tenemos que ver conjuntamente. Esta sería mi respuesta. Muy bien, muchas gracias. Ana. Bueno, y un poquito por relacionado con todo esto, es verdad que estamos en un momento de cambio de paradigma y que a veces nos resulta complicado porque sabemos que la única manera que tenemos de luchar contra esta violencia es precisamente la educación, ¿no? Y la educación sexual de calidad, ¿no? Y aquí es ponernos de acuerdo, y aquí en nuestro contexto estamos ahora mismo, ¿no? Hay un movimiento muy, muy profundo de ponernos de acuerdo de qué estamos hablando exactamente, ¿no? Y que todas ir a una y saber. Yo siempre pienso que desde la salud tenemos más potencia, ¿no? Cuando el discurso parece que es político, aquí te pueden poner más trabas que cuando dices que esto es una cuestión de salud. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, cuando se explicaba en el teatro, en el aula, es un teatro foro que hace un ejemplo de violencia de género. Pues cuando acaba el teatro vienen muchas chicas adolescentes y dicen, yo he sido agredida sexualmente y me he dado cuenta ahora, he sido consciente ahora, ¿no? Y tenemos revelaciones en ese momento. Quiere decir, ¿no?, que aquí ya solo desde ese punto de vista de detectar estas violencias, un poquito ligado a esto, ¿no? Que sí, que las habilidades son importantes, pero ¿qué nos dice la OMS? Que hay unos prerequisitos de la salud, que es la paz, ¿no? Y este año precisamente nosotros hemos enfocado el programa a, digamos, basta a las violencias, un poco para eso, ¿no? Porque si en el aula está pasando un acoso, está pasando una agresión, paremos todo, vamos a parar de hablar de esto, vamos a atender a esto concretamente, ¿no? Y un poquito creo que es hacia donde debemos ir. Muy bien, muchas gracias. No sé si querrían completar algún aspecto de la tercera pregunta que teníamos planteada o pasaríamos a dar respuesta a comentarios que tenemos en el chat. Recuerdo la pregunta que nos habíamos formulado, era ¿qué implicaciones tiene la experiencia curricular en promoción de la salud escolar para los programas universitarios de formación profesional? A mí sí me gustaría completar un poco la presentación. No retomo necesariamente a nivel universitario, pero lo puedo comentar posteriormente. Ariel, si puedes poner las láminas que quedamos pendientes. Bueno, esta muy rápidamente, nada más para hablar de que realmente estamos retomando a nivel equitativo en términos de la distribución geográfica del estado de Nuevo León, casi 300 docentes con esta idea de que irlos convirtiendo en agentes de cambio transformadores dentro de su escuela. Si le das por favor a las siguientes. La siguiente. Yo sí retomaría que las habilidades para la vida tienen también un sentido político. Quiero compartir con ustedes que cuando nosotros entramos hace un año, 5 meses, por la pandemia, casi todas las escuelas, solamente el 4% de las escuelas estaban abiertas y todas estaban cerradas. Obviamente eso trajo 2 grandes problemas.
las lagunas que dejó la pandemia en términos cognitivos, en términos de aprendizaje, que estamos priorizando a través, primero, de una evaluación de una línea base con una prueba estandarizada censal que hemos desarrollado, que se llama Nuevo León Aprende, para ir viendo, digamos, estas lagunas de conocimiento. Pero la otra es la que tiene que ver con las habilidades para la vida, y esta que yo le llamo el volcán de las emociones, que está realmente en ebullición en todo, sobre todo de séptimo a noveno y en bachillerato. Sin embargo, yo creo que nuestro punto de trabajo, y aquí cuando nosotros entramos con la pedagogía de la emergencia, una metodología que sustenta que para sacar esa ansiedad y esa angustia en los escolares y en los maestros es importante utilizar los dos brazos, la educación artística y la educación física, y detonar esa, digamos, sacar esos sentimientos que si no se convierten en esa rabia soterrada que ahora vemos también en ebullición. Pero también hay un elemento, y por eso yo insisto en el sentido político de las habilidades para la vida, de cómo transformamos la realidad escolar, pero también la realidad secundaria. Y Freire nos da la pauta cuando pone el acento en esa comprensión crítica de la realidad social, política y económica que está en el entorno de las escuelas. Nosotros en Nuevo León, el 92% de la población está en el área metropolitana, pero tenemos el sur y el norte del estado con condiciones de ruralidad y de mayor vulnerabilidad, y estamos teniendo esa mirada distinta en términos de diversidad, pero de atención igualitaria para todas las regiones. Yo creo que, como bien lo decía María Montessori, sí tenemos que partir, y ahí la metodología de EDEX y las habilidades para la vida permiten ir desarrollando también este sentimiento de autonomía y de que yo tengo control de mis emociones y de mis decisiones con una visión crítica. El diálogo obviamente es fundamental, y eso es lo que estamos tratando de recuperar en las escuelas, cómo recuperar el tejido social desde las escuelas, trabajando la promoción de la salud, pero desde la mirada de las habilidades para la vida y en esta relación de alianza entre educación y salud. Si puedes poner la siguiente, por favor. Ariel, sí. Es importante para nosotros poner sobre la mesa este enfoque de las capacidades, pero también de este concepto de Amartya Sen de desarrollo y libertad, que es precisamente empezar a actuar con un criterio propio, hablando de los maestros a todos los niveles, incluyendo el universitario, que puedan configurar su propio destino y ayudarse mutuamente reconociendo las situaciones que se están dando, y como bien decía, los principios dominantes que marca el CDC, que tiene que ser funcional, que tiene que estar arraizado en valores y creencias, que tiene que llevar a generar normas de comportamiento desde cada una de las comunidades educativas, y que habla de estas habilidades para la vida desde la visión de salud y educación, y se alimenta y se nutre de las mejores prácticas. Si nos damos a la siguiente. Aquí me gustaría así retomar desde Ottawa, que es el proceso de proporcionar a la gente los medios necesarios para que puedan mejorar su salud, que lo dice tanto la conferencia de Ottawa como Helsinki, que ya pone el acento en los determinantes sociales de la salud y qué está afuera, qué determina que nosotros podamos cambiar. Hoy nosotros en Monterrey, Nuevo León, en el estado, estamos apostándole a que la realidad educativa a través de estos rombos de transformación se puede transformar, pero tenemos que llegar a intervenciones con los alumnos. ¿Cuál es la alianza con y el tema de la pregunta universitaria? Nosotros empezamos el trabajo también de educación socioemocional en media superior, que es high school o bachillerato,
y lo vamos llevando hacia la educación superior, en donde considero que igual tienen esta efervescencia de temas de salud socioemocional que tienen que ser atendidos. Tenemos que tomar el toro por los cuernos o el sartén por el mango y decir, es el momento en que la promoción de la salud es una respuesta que es urgente en el sistema educativo, siempre en alianza con el sector salud. Y con esto terminaría. Muy bien, muchas gracias. Seguimos a ver si tenemos preguntas. Gloria. Sí, a ver, tenemos dos preguntas para Anna. Nos preguntan en relación al programa Sigues Tú, cómo se ha hecho el análisis, si se ha hecho con una metodología cuantitativa o cualitativa. Y también nos preguntan si este programa es exclusivo de Girona o si se está implementando en otras provincias. Bueno, la primera pregunta es una metodología cuantitativa, en el sentido que es casi experimental, con un cuestionario, y hemos hecho, bueno, pues hemos visto la diferencia entre variables, bueno, que es bastante difícil de explicar así rápidamente, pero bueno, que si alguien quiere más información podemos enviarle completamente el estudio, pero sí que es verdad que luego se complementó con grupos de discusión de docentes, y que es un tema que tenemos pendiente ampliar, porque es eso, algunos resultados que precisamente decíamos, hombre, al hacer el programa empeoran, pero realmente son más conscientes ahora de qué significa el buen trato, porque claro, antes decían, no, sí que me tratan bien, pues quizás no me tratan tan bien, ¿no? Ligado un poquito antes lo que decía la doctora, ¿no? De las habilidades para qué, ¿no? Que no es enseñar o aprender o practicar habilidades porque sí, sino para evitar estas violencias. Nosotros, por ejemplo, en las aulas nos encontramos que básicamente, ¿no? A veces es una detección de estas violencias y es ponerle nombre y empezar a tirar adelante, ¿no? A lo mejor es este pensamiento crítico, que también es una de las habilidades que se promueve, al mismo tiempo te hace sentir que a lo mejor no estás tan bien como estabas. Bueno, sin entrar más, después la segunda pregunta, que era si se implementa, no, recibimos mucho esta pregunta, pero es una financiación de la Diputación de Girona, entonces es exclusivamente para los municipios que son de Girona. Todo y así tenemos una página web que pensamos que quizás más adelante esté en lengua castellana, pero de momento solo está en lengua catalana, con todo de materiales en abierto para poder trabajar todos estos temas en el aula, y me consta porque recibimos comunicaciones de diferentes sitios que utilizan los materiales para poder trabajar, pero evidentemente el acompañamiento, que es un poco la potencia, eso no se lo podemos ofrecer. ¿Hay algún tema más? No, Dolors, de momento no hay más preguntas. Bueno, pues estamos llegando al final de la sesión, porque sabemos que los webinars están programados para 1 hora. Yo creo que ha sido muy aprovechada, y realmente pues creo que al final se está dando con la clave, ¿no? Que la promoción de la salud, ¿no?, escolar es más necesaria que nunca, y hay que ir de la mano también de educación y de salud para sumar, para articular. También hemos comentado y hemos visto la importancia, ¿no?, de que se parta de un modelo, de una mirada que puede ser más biomédica hacia los problemas o más de salud, como para facilitar recursos, y concretamente se ha propuesto, ¿no?, una experiencia vinculada con utilización, la perspectiva de las habilidades para la vida, cosa que también se comparte también en Nuevo México, es decir, que hay experiencias que se reconocen, que se implantan y que son útiles. ¿Por qué? Porque son de ayuda, de vivencia, tanto para los profesores, que hemos visto que la formación pues es importante, trabajar y formarse con las propias experiencias, no solo con teorías, ¿no? Y la importancia de ir acompañado también es muy importante, lo hemos visto. No es un tema fácil, y más en estos momentos, como se ha comentado, post-pandemia, ¿no?, que hay estos volcanes emocionales que realmente necesitan pues de una ayuda todos los agentes y actores de salud escolar. Y en esta línea diría que
podríamos recoger una propuesta que nos ha apuntado el profesor Arroyo, ¿no?, en la línea de compartir, que quizás sería interesante poder trabajar una propuesta curricular renovada de promoción de la salud escolar a nivel regional o a nivel internacional. Nos sumamos también porque tenemos barcos que cruzan el Atlántico y por el ciberespacio como estamos ahora también. Creo que sería una propuesta interesante, ¿no?, de ver cómo podríamos constituir un grupo de trabajo para reflexionar sobre el tema y producir una propuesta con lineamientos temáticos dominantes en el contexto geopolítico actual, ¿no? Es una invitación que hacemos. En todo caso, podríamos facilitar una dirección desde cuando se mande la información desde Cátedra UNESCO que está disponible la sesión grabada. Podríamos invitar a las personas que quieran sumarse a la propuesta, pues a facilitarnos los contactos e iniciar un trabajo voluntario de construir una red operativa. Y igual sería un momento donde podríamos traducir al español los programas, los recursos, los materiales que se han experimentado, como para que sean de ayuda también para otras personas motivadas. Yo creo que podemos dar por cerrado. Perdón, doctora. Nada más para respaldar la propuesta de Irán, para decir que nos unimos y poner sobre la mesa que si se construye desde para la promoción de la salud escolar, tiene que retomar la mirada educativa. Uno de los puntos fundamentales es qué tanto incide en el aprendizaje. Y obviamente lo que estamos contemplando ahora es que la salud socioemocional, la educación socioemocional incide directamente en el aprendizaje, o para bloquearlo o para estimularlo. Entonces están dadas las condiciones para esto, y nada más decir que nos sumamos, y yo sé que hay otros centros colaboradores en América Latina que con gusto se sumarían. Estupendo, pues muy bien, gracias por el apunte. No sé si Ana quieres comentar alguna cosa. Bueno, me parece muy interesante si tuviéramos un marco internacional para las personas que estamos ahí coordinando programas en la base. Sería una maravilla, porque salud es todo, educación es todo, y entonces cuando tienes que priorizar, ¿no?, es aquí el tema, ¿no? Muy bien. Pues con esta invitación, con estas propuestas, con estas reflexiones, daríamos por cerrado el webinario del día de hoy, y recordarles que el próximo, en español, está programado para el día 11 de mayo de este año en curso, y versará sobre la promoción y educación de la salud sexual integral en los sistemas educativos. Es decir, será cómo dar continuidad a uno de los aspectos que hemos comentado, ¿no?, que son importantes y que son relevantes. Gracias a todos y a todas. Gracias a Cátedra UNESCO por la oportunidad de conversar sobre la educación y la salud en español, que siempre pues agrupa a personas con unas características y unos puntos en común que son facilitadores también. Muchas gracias y esperamos verles el próximo día 16. Un saludo.